Hola amigos del ajedrez, continuamos con Ninsowish, mi sistema, jaque a la descubierta o jaque descubierto. Un capítulo breve pero rico en complicaciones dramáticas. Se define más exactamente el grado de relación entre la clavada y el jaque descubierto. ¿A dónde debe desplazarse la pieza que encubre el jaque? El diagrama 94 a nuestra derecha ofrece una imagen clara del grado de relación entre la clavada y el jaque descubierto, y vemos que la pieza clavada, cansada de la persecución eterna, ha cambiado de color. Este cambio ha tenido el efecto de convertir al joven enfermizo en un valiente guerrero. Podemos describir un jaque descubierto con una clavada en el que la pieza clavada ha pasado con gran éxito al campo enemigo. Aquí hay una figuración, una expresión figurada de Ninsowish, cuando expresa que, digamos, por ejemplo, en esta posición que mostramos, si el caballo de G4 fuese negro, era un caballo clavado, y es lo que él dice, enfermizo. Sin embargo, en este caso ha cambiado de color a una pieza blanca, un caballo blanco que se ha convertido en un guerrero. Eso es lo que se interpreta de esta descripción de Ninsowish sobre el jaque descubierto o a la descubierta. Además, en el jaque descubierto, como en la clavada, tenemos tres actores. 1. La pieza que amenaza un jaque que ahora está enmascarada por una de sus propias piezas, torre G1. En el caso claramente de la clavada, el caballo de G4 sería negro y estaría clavado. 2. La pieza que enmascara, caballo G4. Y 3. La pieza que se encuentra detrás de la pieza enmascarada, que es el rey de G8. Estas piezas, para abreviar, se denominarán 1. La pieza amenazante, torre G1. 2. La pieza que enmascara, el caballo de G4. Y 3. La pieza amenazada, el rey de G8. En la clavada, la inmovilidad de la pieza clavada que enmascara es la fuente de todos sus problemas, pero en el jaque descubierto, la pieza que enmascara goza de una movilidad bastante sorprendente. Cualquier casilla a su alcance está abierta para él. Incluso puede apoderarse de un punto sujeto a múltiples ataques enemigos, ya que su oponente no puede tocarlo, ya que está en jaque, caballo F6 jaque y caballo H6 jaque. Aquí claramente estamos viendo o escuchando y viendo también en el diagrama lo que explica Ninsowish. Por lo tanto, ahora pasemos a ejemplos concretos para que lo vea desde el punto de vista de la práctica, tanto con ejemplos puestos por Ninsowish como tomados de la práctica magistral. Así, en esta posición podría llevarse a cabo un jaque a la descubierta o jaque descubierto por medio de torre por A5 jaque. Aquí vemos que el alfil es el que da el jaque al descubrir la torre su actividad. Tenga en cuenta que la torre puede realizar cualquier captura sin temor. Por ejemplo, en lugar de torre por A5 podía ser torre por H5, igualmente jaque a la descubierta. Si decide seguir el curso del descubierto, en este caso sería, por ejemplo, torre E5 jaque, que ganaría a la dama. O también la ubicación de la torre en D3, que igualmente gana la dama debido a la actividad del alfil sobre el rey de B7. Si bien el uso del método daría como resultado torre D1 jaque, rey C7 y alfil por E3, también aquí naturalmente tiene un rango muy amplio, pero no serviría de nada una mayor elaboración, ya que las razones por las que una pieza se coloca de manera más efectiva aquí o allá
son múltiples. Sin embargo, podemos referirnos a otro ejemplo en este jaque descubierto, como se le llama también en el próximo, el balancín, que veremos a continuación. En esta posición, las blancas juegan alfil H7 jaque, con lo que rey negro solo tiene una jugada, que es rey H8, y ahora se revela la terrible arma oculta en el jaque descubierto. Si las blancas juegan ahora alfil B1 jaque, las negras van con el rey a G8, escapan del jaque descubierto, pero con la jugada alfil H7 jaque, las blancas las obligan a retroceder de nuevo a la casilla fatal, ya que el rey negro solo tiene esta jugada a su disposición y solo la tiene porque el alfil, a moverse a H7, ha enmascarado el jaque de la pieza amenazante. Esta posición de ahogado que tenemos o que hemos descrito nos da así un rey en su vaivén, con la gran ventaja de que la pieza que enmascara puede ocupar cualquier casilla de la línea de su retirada, aquí la diagonal B1 a H7, sin que la maniobra le cueste un tiempo, ya que las blancas tienen de nuevo la jugada. Sin embargo, esta maniobra también nos sirve para no solamente ganar material, sino poder darle jaque mate al contrario. Por ejemplo, después de rey H8 tenemos aquí la pieza amenazante, que es la dama, el alfil, la pieza que encubre o enmascarada, y el rey, que es la pieza atacada en este caso. Pero nos sirve esta maniobra del balancín o del vaivén, también se le llama, o del sub y baja, es la siguiente secuencia: alfil G6 jaque a la descubierta, rey G8, dama H7, jaque rey F8 y dama por F7 jaque mate. En este otro ejemplo, el sub y baja o balancín puede ser la causa de una terrible devastación. En esta posición la partida se desarrollaría de la siguiente manera: las blancas, que están claramente en desventaja material, pueden realizar los siguientes movimientos: alfil H7, rey H8, alfil F5. Aquí claramente podríamos o estamos mostrando el ejemplo de la devastación, puesto que las blancas podrían sencillamente dar jaque mate, como vimos en el diagrama anterior. Pero veamos la devastación y cómo termina esto por la vía del mate en otra variante: alfil por F5 jaque, rey G8, alfil H7. Aquí sigue el balancín o el sub y baja: rey H8, alfil por E4 jaque, rey G8, alfil H7 jaque, rey H8, alfil por D3 jaque, rey G8, alfil H7 jaque, rey H8, alfil por C2 jaque, rey G8, alfil H7 jaque, rey H8, alfil por B1 jaque. Y ahora las blancas devuelven lo superfluo, algo así como un usurero que se ha vuelto muy rico y en su vejez, con un pequeño desembolso, se convierte en benefactor. Así, después de rey G8, torre G6 jaque, F por G6, alfil por A2 jaque, torre E6 y alfil por E6 jaque mate. El alfil ha devorado su camino hacia B1 para, después del sacrificio preparatorio de la torre, apoderarse de la diagonal A2 G8, concluyendo en mate. En esta posición se muestra una imagen similar, pero más precisa. En este caso, el problema consiste en distraer o desviar el alfil de D5 de las negras, que es el que defiende el peón de F7. Esto se logra de la siguiente manera: alfil H7 jaque, rey H8 y alfil C2 a la mejor casilla. Así que las negras no tienen otra jugada que rey G8, y ahora el objetivo del alfil de C2 se ve claramente, puesto que
Para desviar el alfil de D5, las blancas sacrifican su torre en G2, que está forzada a capturarse con alfil por G2. Y ahora nuevamente el balancín o el sube y baja, que es alfil H7 jaque, rey H8, alfil G6 jaque, rey G8, dama H7, rey F8 y dama por F7, mate como habíamos visto en el ejemplo anterior. Ahora vamos a pasar a una partida famosa, conocida también como la lanzadera, de Carlos Torres Repeto contra Emmanuel Lasque en el año 1925, donde se produce el balancín, pero en esta ocasión con una torre. Veamos cómo comenzó esta partida. D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, C5, E3, C por D4, E por D4, alfil E7, caballo de B a D2, D6, C3, caballo de B a D7, alfil D3, B6, caballo C4, alfil B7, dama E2, dama C7, enroque corto, torre de F a E1, torre de F a E8, torre de A a D1, caballo F8, alfil C1, caballo D5, caballo G5, B5, caballo A3, B4, C por B4, caballo por B4, dama H5, alfil por G5, alfil por G5, caballo por D3, torre por D3, dama A5. Ahora, otro ejemplo de sube y baja que se va a ver en la partida donde Torre ganó contra el doctor Lasker. En esta posición amenazante, la torre de uno de las blancas es atacada directamente y su alfil de G5 indirectamente. Torre aceptó con la jugada siguiente, B4, y a esto le siguió dama F5, atacando la torre de D3, y no dama por B4 debido a torre B1, donde el alfil de B7 es capturado. Dama F5 ataca la torre de D3, torre G3, H6, aprovechando que este alfil está clavado, porque la dama blanca está en defensa. Caballo C4. Esta intervención del caballo habría sido imposible si la dama negra hubiera estado en D5. Por lo tanto, en esta posición, con B4, lo mejor hubiera sido ubicar la dama en D5. Pero como la llevó a F5 y continuó torre G3, H6 y caballo C4, ahora este salto de caballo es posible. Dama D5, caballo E3. La torre lucha por romper la clavada, pero sin un punto sobre el cual apoyarse su alfil. No podrá haber tenido éxito. Siguió dama B5 y el alfil sigue clavado. Pero aquí es donde viene el tema del balancín o de la lanzadera, como se conoce esta partida, o el sube y baja. Alfil F6 sacrifica la dama. Para que esto pudiera tener un efecto real, era necesario atraer la dama hacia una casilla desprotegida, que era el objetivo de caballo E3. Siguió dama por H5, torre por G7, rey H8. Ahora tenemos el sub y baja, torre por F7, un jaque a la descubierta, rey G8, torre G7, rey H8, torre por B7 jaque, rey G8, torre G7 jaque, rey H8 y ahora el sub y baja, torre G5 jaque. Aquí Torre no quiso capturar el peón de A7 porque finalmente la torre negra podría en un final, después que se capture como en esta variante la dama, tendría opción a capturar el peón de A2 y activar su torre, cosa que no quería el blanco. Por lo tanto jugó torre G5 jaque, rey H7, torre por H5, rey G6. Ahora el negro recupera algo de material, pero queda en una posición perdida. Torre H3, rey por F6, torre por H6 jaque, y las blancas ganaron fácilmente. Después de rey G5, torre H3, torre de a B8,
torre G3 jaque, rey F6, torre F3 jaque, rey G6, A3, A5, B por A5, torre por A5, caballo C4, torre D5, torre a F4, caballo D7, torre por E6 jaque, rey G5 y G3, donde el gran Emanuel Lasker abandonó. Espero que estos ejemplos y esta partida le hagan comprender y entender el significado del balancín, el sub y baja y la lanzadera, que es como se conoce esta famosa partida. Sin más, espero que le haya gustado este vídeo y nos veremos en otro en Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!